En la reunión familiar, mi padre anunció: prefiero estar muerto antes que llamarte mi hija. Todos se quedaron en silencio. Mi tío derramó su bebida. Luego añadió: ¿crees que eres tan importante solo porque ganas más que yo? Y ahí fue cuando le dije: en realidad, soy dueña de la empresa en la que trabajas. Yo, una mujer de 27 años, asistí recientemente a la reunión de mi familia, y se convirtió en la situación más dramática e incómoda que he experimentado. He estado distanciada de mi padre durante años, y las cosas llegaron a un punto crítico en la reunión cuando él dijo: prefiero estar muerto antes que llamarte mi hija. Todos se quedaron en silencio. Mi tío incluso derramó su bebida, y finalmente respondí: en realidad, soy dueña de la empresa en la que trabajas. En resumen, fue un desastre, pero me pregunto si lo manejé bien o si debería haberme marchado. Había estado temiendo esta reunión familiar durante semanas. Mi padre, Frank, y yo siempre habíamos tenido una relación tensa. Era la menor de 3 chicas, y desde que tengo memoria, él dejó claro que era una decepción para él. No es que hubiera hecho algo particularmente malo, simplemente no era el hijo que él había esperado, y no vivía la vida que él creía que debería. Había construido mi propia vida en Seattle, lejos de las sofocantes expectativas de mi familia del pueblo pequeño. Trabajé duro para llegar a donde estoy, comenzando desde abajo y ascendiendo en una empresa de tecnología. Pero cada visita a casa, cada llamada telefónica, cada reunión navideña sentía como si fuera el blanco de sus palabras amargas. No ayudó el hecho de que mis 2 hermanas mayores, Claire y Daisy, siempre habían desempeñado el papel de las hijas perfectas. Claire se había casado con dinero y tuvo hijos, mientras que Daisy se había quedado cerca de casa y mantenía las cosas simples. Y luego estaba yo, independiente, ambiciosa, y de alguna manera, siempre la oveja negra. La reunión de este año fue en la vieja granja en la que todos habíamos crecido. No sé por qué acepté ir, pero una parte de mí todavía esperaba que, tal vez, solo tal vez, las cosas fueran diferentes esta vez. Tal vez mi padre finalmente me viera por quien era y no por la persona que él pensaba que debería ser. Pero en el fondo, sabía que eso no iba a suceder. Cuando llegué, la tensión habitual ya estaba allí. El olor a comidas caseras y madera vieja llenaba el aire, pero no podía enmascarar los años de problemas sin resolver que pesaban sobre la casa. Entré para encontrar a mi padre sentado en su silla habitual junto a la chimenea, Claire charlando con mi primo Mike, y Daisy en la cocina con la tía Marlene. Hola, papá, lo saludé al entrar, tratando de mantener las cosas ligeras. Él no levantó la vista inmediatamente. Pude ver el ceño familiar en su rostro, sus labios apretados en una línea tensa. Cuando finalmente levantó la vista, no sonrió. Nunca lo hacía. Ah, estás aquí, dijo. Traté de ignorar la punzada en sus palabras. Sí, llegué. ¿Cómo has estado? Él emitió un pequeño gruñido, apenas reconociéndome. Igual que siempre. Hubo un silencio incómodo entre nosotros, y sentí el peso de su indiferencia. Los años de intentar que se abriera, incluso mostrar un indicio de orgullo en mí, me habían agotado. Pero no lo dejé ver. Me disculpé y me dirigí a la cocina para hablar con Daisy. El resto de la noche transcurrió como se esperaba, tensa, incómoda, llena de conversaciones triviales. Pero no fue hasta después de la cena que las cosas realmente dieron un giro. Todos estábamos sentados alrededor de la sala de estar, charlando ociosamente, cuando mi padre, que había estado callado todo el tiempo, de repente intervino. No sé por qué alguno de ustedes cree que es tan importante, dijo, su voz cortando la habitación como un cuchillo. Solo porque ganas más que yo no significa que seas mejor que yo. Me quedé helada, mi corazón hundiéndose en mi estómago. Siempre era así. Él siempre tenía que comparar. Nunca había entendido por qué elegí una carrera que no se trataba de agricultura familiar o negocios pequeños. Para él, mi trabajo en tecnología era una broma, una pérdida de tiempo. Y que lo mencionara ahora, delante de todos, se sintió como una bofetada en la cara. Por un momento, nadie dijo nada. Mi tío Ray, que había estado tomando una copa de vino, se puso rígido, y su mano vaciló, derramando la bebida sobre la alfombra. La habitación quedó en silencio mientras intercambiábamos miradas incómodas. La tensión era tan espesa que casi se podía tocar.
Los ojos de mi padre se encontraron con los míos. Crees que eres mejor que yo porque tienes un trabajo en la ciudad, tienes dinero. ¿Y qué? Eso es lo que está mal contigo y con todos los demás. Han perdido el sentido de la familia, el sentido de lo que es importante. Traté de mantener la calma, pero una parte de mí se quebró. ¿Crees que el dinero define a las personas, papá? Pregunté, mi voz firme pero llena de emoción. En realidad, ¿sabes qué? Tienes razón, gano más dinero que tú. Pero eso no es lo que me hace importante. Él levantó una ceja, claramente sin esperar que me defendiera. Entonces, ¿qué demonios te hace tan especial? Me incliné hacia adelante, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerme. Soy dueña de la empresa en la que trabajas. La habitación quedó en silencio absoluto. Por una fracción de segundo, pensé que había imaginado mi propia voz, pero miré a mi alrededor y vi la sorpresa en los rostros de todos. La expresión de mi padre cambió de confusión a incredulidad. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Tú, qué? Finalmente logró decir entrecortadamente. Sí, dije, tratando de evitar que mi voz temblara. Soy la directora ejecutiva de la empresa en la que has estado trabajando durante los últimos 10 años. La que siempre te quejas, la que crees que no importa. La realidad del momento me golpeó con fuerza. Nunca había planeado revelarle esto. De hecho, había mantenido mi éxito oculto de él durante años, no porque me avergonzara, sino porque sabía cómo reaccionaría. Nunca le importó lo que hacía para ganarme la vida, solo veía el dinero, el puesto, el poder. Pero en este momento, ya no podía guardarlo dentro. Mi tío Rey, que había estado callado hasta este punto, estalló en una risa nerviosa. No era el tipo de risa alegre, sino más bien una risa aturdida y confusa. Se volvió hacia mi padre, casi con incredulidad. ¿Así que me estás diciendo que tu hija dirige la empresa en la que has estado trabajando todo este tiempo? Mi padre no respondió. No podía. Simplemente se sentó allí, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. Me miró como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente justo delante de él. Tienes que estar bromeando, murmuró Rey, sacudiendo la cabeza. Frank, tu hija ha estado dirigiendo el espectáculo. Has estado trabajando para ella todo este tiempo. El silencio que siguió se sintió sofocante. La mandíbula de mi padre se apretó, y vi la ira en sus ojos mientras luchaba por aceptar lo que acababa de decir. Se levantó de repente, la silla raspando contra el suelo de madera con un chirrido. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. Prefiero estar muerto antes que llamarte mi hija, espetó, sus palabras como veneno. La punzada de esas palabras me golpeó más fuerte que cualquier cosa que me hubiera dicho antes. No era solo la ira, eran los años de resentimiento, los años de intentar demostrarme a mí misma, hacerlo sentir orgulloso, solo para encontrarme con esto. Había sabido durante años que él no me aprobaba. Pero esto era diferente. Esta era la máxima rejection. Todos en la habitación se quedaron completamente quietos. El vaso de mi tío Rey se había caído de su mano, y el vino se derramó sobre la alfombra. Clare, que había estado observando en silencio, se levantó, sus ojos abiertos de sorpresa. Daisy también parecía aturdida. La tía Marlene no dijo una palabra. Era como si el aire hubiera sido inhalado de la habitación. Ya no podía permanecer en silencio. No esta vez, dije, mi voz firme pero llena del peso de todo lo que había estado guardando durante años. Tal vez tú sí, pero al menos yo no vivo una vida llena de amargura y arrepentimiento, pretendiendo que no importo. Al menos no estoy atascada en el pasado como tú. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y se sintieron como una liberación, como si el peso pesado que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. El rostro de mi padre palideció. Por un largo momento, nadie dijo nada. Todos nos quedamos allí, esperando algo, cualquier cosa, para romper la tensión. Y luego, lentamente, como si volviera a la vida, mi padre murmuró, no quise decir eso. Tú simplemente no entiendes. Pero ya estaba harta de intentar entender. Estaba harta de los años en los que me decía que no era lo suficientemente buena, que no estaba a la altura. Salí de la sala de estar, mi corazón latiendo en mi pecho,
Mis emociones un torbellino de ira, dolor y agotamiento. Necesitaba salir de esa casa, lejos del peso sofocante de años de resentimiento acumulado. Salí al porche delantero, respirando el aire fresco de la noche, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. El sonido de los grillos llenaba el aire, pero era extrañamente pacífico en contraste con el caos que había estallado adentro. No quería pensar más en mi padre. No quería pensar en los años que había pasado intentando ganarme su aprobación, para demostrarle que valía algo. Ya no importaba. Había trabajado duro por todo lo que tenía, y había aprendido a valerme por mí misma sin necesidad de la validación de nadie. Pero escucharlo decir eso, escucharlo rechazarme tan completamente, golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Me senté en los escalones, mis manos apoyadas en mis rodillas, tratando de recomponerme. Escuché pasos detrás de mí, y supe que era Clare antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su voz suave pero llena de preocupación. No me volví para mirarla. Estoy bien, dije, mi voz tensa. Ya podía sentir las lágrimas acumulándose, pero no iba a dejar que cayeran. No aquí. No ahora. Ella se sentó a mi lado, su lenguaje corporal tenso. Podía decir que no estaba segura de cómo abordar la situación. Clare siempre había sido la pacificadora, la que mantenía todo en orden, la que impedía que la familia se desmoronara. Pero incluso ella sabía que solo podía hacer tanto. No te merecías eso, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Suspiré, mi respiración temblorosa. ¿Importa siquiera ahora?, pregunté, la amargura se deslizaba en mi tono. No es como si fuera la primera vez que dice algo así. Solo que esta vez no pude ignorarlo. No podía fingir que no duele. Lo sé, respondió Clare, su voz espesa de empatía. Pero tienes que entender a papá. Solo está enojado. Está enojado con todo. Con la vida, con las decisiones que ha tomado, con el hecho de que las cosas no salieron como él quería. Y tú solo eres la que es fácil de culpar. Eres la que se fue. Eres la que salió y hizo algo que él no puede entender. Y eso le molesta. Lo sé, dije, interrumpiéndola. Las palabras salieron en una ráfaga áspera. Siempre lo he sabido, pero no creo que él alguna vez lo vea. No creo que alguna vez lo entienda. Clare se quedó callada durante mucho tiempo, y por un momento pensé que no diría nada más. Pero luego se movió ligeramente, su voz vacilante. Tal vez no, admitió. Pero no puedes seguir cargando con esto. Tienes tu vida. Has construido algo para ti misma, y has trabajado muy duro para llegar allí. Tal vez es hora de que lo dejes ir. Deja de intentar arreglar lo que está roto. La miré entonces, realmente la miré, y vi la verdad en sus palabras. Tenía razón. Había estado cargando con el peso de la desaprobación de mi padre durante demasiado tiempo. Había dejado que su amargura definiera mi propia autoestima durante años, siempre esforzándome por demostrarme a mí misma a alguien que nunca me vería por quien realmente era. Tenía que parar. Tenía que dejarlo ir. No sé si puedo, dije, mi voz ahora más tranquila, casi insegura. Es difícil simplemente dejar ir todo lo que hemos pasado, todo lo que he intentado arreglar. No tienes que arreglarlo, dijo Clare, su voz firme. Solo tienes que dejar que te controle. Ya has hecho la parte más difícil, salir de aquí, hacerte una vida. Ahora solo necesitas dejar de mirar hacia atrás. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de mirar hacia atrás, de dejar que el pasado dictara quién era en el presente. Los años que pasé intentando arreglar las expectativas rotas de mi padre, intentando demostrarme a mí misma, ya no valían la pena. Había construido algo mejor, algo que era mío. Tenía que empezar a vivir para mí misma. Justo entonces, Daisy apareció en la puerta, su rostro con preocupación. No había dicho mucho durante la confrontación, y no estaba segura de lo que pasaba por su mente, pero sabía que ella vio el peaje que esto me había cobrado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz baja. Suspiré, frotándome la frente. No lo sé, Daisy. No sé si estoy bien. Ella se sentó a mi lado,
ofreciéndome una pequeña sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Daisy siempre había sido la que guardaba sus sentimientos cerca de su pecho, sin dejar que nadie viera cuánto la afectaban las cosas, pero podía ver la tristeza en su expresión. Ella también había crecido a la sombra de la decepción de nuestro padre, aunque nunca lo había dejado ver. Ambas habíamos sido moldeadas por sus duras palabras, pero de diferentes maneras. Sé que siempre lo has intentado, niña, dijo Daisy, su voz suave pero firme. Pero no puedes seguir intentando complacerlo. No vas a arreglarlo. Has hecho todo lo que puedes. Él es el que está roto. Me volví para mirarla, mirándola de verdad por primera vez esa noche. Los años de tensión entre nosotras se habían desvanecido. No siempre nos habíamos llevado bien, pero en ese momento, vi cuánto me entendía, cuánto siempre me había entendido, incluso cuando yo no podía admitirlo a mí misma. Tal vez tengas razón, susurré. Pero todavía duele. Todavía siento que no soy lo suficientemente buena. Daisy me puso una mano en el hombro, dándole un suave apretón. Eres más que suficiente. No dejes que te convenza de lo contrario. Sus palabras fueron reconfortantes, pero el dolor del rechazo de mi padre todavía me carcomía. Quería creerles, creer que era suficiente, pero los años de su juicio todavía persistían. Incluso si finalmente estaba empezando a ver la verdad, no podía dejar que su amargura siguiera controlándome. Nos sentamos allí un rato en silencio. El único sonido era el crujido ocasional de las hojas en el viento. Lentamente, comencé a sentir un cambio dentro de mí. No fue inmediato, pero estaba allí, como una pequeña llama de esperanza parpadeando en la oscuridad. Tal vez no se trataba de arreglar las cosas con mi padre, tal vez se trataba de arreglarme a mí misma. Necesitaba dejar de definir mi valía por su aprobación, por sus palabras crueles. Había construido una vida que era mía, una vida de la que podía estar orgullosa, una vida que era mía para vivir en mis propios términos. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. La noche se prolongó, pero no estaba segura de poder quedarme mucho más tiempo. El peso de todo, lo que se había dicho, lo que se había dejado sin decir, flotaba en el aire como una niebla pesada. Todavía podía oír las palabras de mi padre resonando en mi mente. Prefiero estar muerto antes que llamarte mi hija. Esa era una herida que no sanaría fácilmente, pero tal vez no tenía que hacerlo. Tal vez ya no se trataba de curarla, se trataba de seguir adelante. Me levanté de los escalones del porche, necesitando tomar un poco de aire, necesitando moverme. Creo que voy a salir un rato, les dije a Claire y Daisy. Ambas me miraron, pero ninguna de las dos me detuvo. Sabían que necesitaba espacio, y sabían que era la única manera de procesar todo. Solo ten cuidado, dijo Claire en voz baja, la preocupación todavía evidente en su voz. Lo estaré, respondí. Aunque ya no estaba segura de lo que cuidadosa significaba realmente, no era como si algo pudiera mejorar esta situación. Todo lo que podía hacer era poner un pie delante del otro e intentar superar la noche sin perder el control por completo. Agarré mi chaqueta del pasillo y, con una última mirada hacia la sala de estar donde mi padre seguía sentado rígido y silencioso, salí a la fresca noche. El camino de grava crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la parte trasera de la casa. La vieja granja se extendía detrás de la propiedad, campos que alguna vez habían estado llenos de vida, ahora silenciosos y oscuros bajo la luz de la luna. No sabía a dónde iba, pero no podía soportar estar más tiempo adentro. No con ese peso todavía sobre mí. Caminé sin rumbo por el patio trasero, pasando el granero en ruinas y hacia el bosque que bordeaba la propiedad. Era familiar, este lugar, pero de alguna manera distante. El bosque siempre había sido mi escape de niña. Cada vez que me sentía abrumada, cuando las duras palabras de mi padre o su indiferencia se volvían demasiado, desaparecía entre los árboles. Siempre había sido mi manera de encontrar la paz, de estar a solas con mis pensamientos. Me detuve al borde del bosque, mirando las siluetas oscuras de los árboles. Mi aliento se formaba en pequeñas nubes de vapor mientras me apoyaba en uno de ellos, mis brazos cruzados firmemente sobre mi pecho. El silencio era casi ensordecedor aquí, y me dio espacio para finalmente pensar en todo, en mi padre, en mi vida, en lo que había sucedido esa noche. Una parte de mí quería creer que tal vez mi padre cambiaría,
que de alguna manera se despertaría y se daría cuenta de cuánto daño había hecho, cuánto había intentado demostrarle que no era la decepción que él creía que era. Pero la verdad era que no podía esperar a que él cambiara. Había pasado demasiados años intentando arreglar una relación que estaba rota sin remedio. Su rechazo dolió, pero ahora sabía que era algo con lo que tendría que vivir. No era un reflejo de quién era yo, era un reflejo de sus propios fracasos, de su propia incapacidad para conectar con sus hijos. Pensé en mis hermanas, Daisy, siempre la que se quedaba atrás, la que seguía intentando suavizar las cosas. Ella tenía su propia manera de manejar a la familia, pero podía ver las grietas en su armadura también. No estaba tan inmune al rechazo de papá como le gustaba parecer. Y Clare se había construido una vida que era casi completamente separada de nuestra familia. Se había casado con una familia adinerada, mantuvo las cosas en silencio y se había distanciado de la tensión constante, pero ni siquiera ella pudo evitarlo por completo. Todas cargábamos el peso de la indiferencia de nuestro padre, aunque lo lleváramos de manera diferente. Dejé escapar un largo y lento suspiro y cerré los ojos, recostando mi cabeza contra el árbol. Tal vez necesitaba dejar de cargar con las cargas de los demás. Tal vez era hora de finalmente darme permiso para dejar ir el pasado. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Podía sentir la atracción de esos viejos patrones, la voz dentro de mí diciéndome que no era lo suficientemente buena, que todavía tenía que demostrarme a mí misma. Pero sabía en el fondo que ya no necesitaba probarle nada a él. Ya había hecho la parte más difícil, me había construido algo para mí misma. Después de unos momentos, me alejé del árbol, sintiendo el aire frío picar mi piel. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Tenía que enfrentar la música, por más incómoda que fuera. Tenía que confrontar a mi padre y a mi familia, porque huir de ellos no resolvería nada. Pero no estaba segura de lo que iba a decir. Las palabras de antes todavía resonaban en mi mente: prefiero estar muerto antes que llamarte mi hija. Era algo que nunca había esperado escuchar de él. Siempre había sido frío, siempre había sido distante. Pero esto se sentía como una línea que nunca podría ser cruzada. Volví hacia la casa, sintiendo que la pesadez en mi pecho crecía con cada paso. Las cálidas luces de las ventanas parecían tan distantes, tan extrañas, como si hubiera estado caminando durante horas en lugar de solo unos minutos. Cuando llegué a la puerta trasera, hice una pausa. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar las cosas así. Incluso si mi padre nunca me aceptara, todavía necesitaba un cierre. Necesitaba poder decir mi parte, hacerle saber que ya no iba a interpretar el papel de la hija perfecta. Abrí la puerta y entré de nuevo en la casa. El sonido de mis botas haciendo clic en el suelo de madera rompió el silencio. Podía sentir los ojos sobre mí casi de inmediato. Daisy y Clare estaban sentadas en la mesa de la cocina, mirándome nerviosamente. Mi padre todavía estaba en la sala de estar, aunque no podía verlo desde donde estaba. Podía sentir la tensión espesa y palpable, flotando en el aire. Era como si toda la casa contuviera la respiración. Pasé junto a ellas, sin mirar a nadie, dirigiéndome a la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su silla, con los brazos cruzados, la mirada dirigida al suelo. Cuando me escuchó acercarme, no levantó la vista al principio. Pude ver cómo se tensaba su mandíbula, cómo se le endurecía el hombro. Estaba esperando que dijera algo, pero no sabía qué decir. Las palabras se sentían atrapadas dentro de mí, asfixiándome. Como le hablas a alguien que te ha rechazado toda tu vida, finalmente habló, su voz más baja que antes. ¿Has regresado? No respondí de inmediato. En cambio, me quedé en la puerta, tratando de recomponerme. Ya no estaba enojada. No de la misma manera que antes. Lo que sentía ahora era algo más profundo. Tal vez era tristeza, o tal vez era solo resignación. No lo sabía, pero sabía que no podía marcharme sin decir nada. Papá, dije, mi voz firme pero teñida de emoción. No necesito tu aprobación. Nunca la he necesitado. Me construí una vida que es mía, y es una vida de la que estoy orgullosa. No tienes que gustarte, pero ya terminé de intentar demostrarte algo. Él no respondió de inmediato. Pude ver el músculo de su mandíbula contraerse, su rostro enrojeciendo de ira, pero no había nada más que decir.
Había dicho todo lo que necesitaba decir. Él no iba a cambiar, y tenía que aceptar eso. Buenas noches, papá, dije en voz baja antes de darme la vuelta y caminar de regreso hacia la cocina. No esperé a que él dijera nada más. No había nada más que escuchar de él. No lo iba a hacer. La finalidad de mis palabras flotaba en el aire mientras me daba la vuelta y caminaba de regreso hacia la cocina, el sonido de mis pasos resonando en el silencio detrás de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente separada de la ira de mi padre. No tenía nada más que demostrarle, y eso era algo que no había comprendido hasta ese mismo momento. Mientras caminaba por la cocina, vi a Claire y Daisy intercambiar una mirada. No esperaban que entrara allí, que lo confrontara tan directamente, pero no dijeron nada. Pude ver la aprobación silenciosa en sus ojos, incluso si no la expresaron. Sabían que había terminado con los juegos, terminado de intentar arreglar algo que estaba más allá de la reparación. Me senté a la mesa con ellas, el aire fresco de la ventana abierta rozando mi cara, pero ahora era reconfortante. No quedaba tensión en la casa, al menos no para mí. Se sentía como si una puerta finalmente se hubiera cerrado. Y en esa finalidad, había una extraña sensación de libertad. Estoy orgullosa de ti, niña, dijo Daisy suavemente, rompiendo el silencio. Siempre había sido la más reservada de las dos, pero ahora sus palabras tenían peso. Sabía lo que me había costado llegar a este punto. Claire asintió en señal de acuerdo, aunque su expresión era un poco más cautelosa. Sí, fue difícil de ver, pero creo que necesitaba suceder. No sabía cómo responderles. Ya no se trataba de ellas ni de mí. Se trataba de él, mi padre, y de darme cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando encajar en un molde que él había creado. Pero ahora, con esa conversación detrás de mí, no me sentía enojada. Sentía algo más pacífico. Las horas pasaron, y finalmente la casa comenzó a calmarse. Claire y Daisy se retiraron a sus habitaciones, y me encontré sola de nuevo, sentada en la cocina. Miré a mi alrededor los alrededores familiares, el lugar que alguna vez se había sentido como hogar, pero ahora se sentía extraño. Ya no era mi hogar, no de la manera en que lo había sido cuando era niña. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio, y miré la pantalla. Era un mensaje de mi asistente en Seattle, confirmando un nuevo negocio en el que había estado trabajando durante meses. Las palabras en la pantalla provocaron una pequeña sonrisa en mis labios. Había trabajado duro para esto. El contrato era significativo, y ayudaría a elevar mi empresa aún más. Pero no se trataba solo del negocio, se trataba de la vida que me había construido, algo que mi padre nunca podría entender, pero con lo que finalmente estaba en paz. Mientras me levantaba para tomar un vaso de agua, escuché pasos en el pasillo. Me congelé por un segundo, los pelos de la nuca se me erizaron. Era él, mi padre. Estaba parado en la puerta, mirándome con una extraña expresión en su rostro. Sus hombros estaban caídos, su postura menos rígida que antes. No estaba enojado. No estaba gritando. Parecía cansado. Quería disculparme, dijo en voz baja, su voz baja. No debería haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó. Lo estudié por un momento, tratando de evaluar si esto era genuino o si era solo otro intento a medias de encubrir el daño que había hecho. Pero había algo diferente en él ahora. Algo frágil, algo que me decía que esto no era solo un típico "lo siento" para que las cosas volvieran a la normalidad. No se trataba de orgullo ni de control. Disculpa aceptada, dije simplemente, aunque sabía que no era suficiente. No habría palabras mágicas para reparar años de dolor, ningún cambio repentino en la forma en que habían sido las cosas. Pero era un comienzo, y eso era todo lo que podía ser. Él asintió, su mirada cayendo al suelo como si no supiera cómo continuar. He sido duro contigo. Y no me di cuenta de cuánto te dolía hasta ahora. Lo has hecho bien por ti misma. Lo veo ahora. Solo que... Vaciló por un momento, y casi podía oír el peso de su orgullo luchando con su arrepentimiento. Supongo que siempre quise que fueras más como lo que yo creía que era correcto. Pero nunca he entendido quién eres. No dije nada al principio. ¿Qué había que decir? Estaba intentando, pero todavía había mucho daño. Y, sin embargo,
No podía negar que sentía un pequeño cambio dentro de mí, un destello de algo que había estado enterrado durante mucho tiempo, esperanza. No tienes que entender todo sobre mí, papá, dije en voz baja. Solo tienes que aceptar quién soy. Entonces me miró, y por primera vez, sus ojos no estaban llenos de ira o decepción. Había algo más suave allí, algo que nunca antes había visto. Era casi vulnerable. Lo estoy intentando. Lo estoy. Simplemente es difícil para mí. No sé cómo arreglar las cosas. No tienes que arreglar nada, respondí, sintiendo una sensación de finalidad apoderarse de mí. Has estado atascado en el pasado durante tanto tiempo, intentando hacerme encajar en un molde en el que no puedo encajar. Tal vez es hora de que ambos avancemos sin intentar arreglar lo que está roto. No podemos cambiar el pasado, papá. Pero podemos cambiar la forma en que lidiamos con el presente. Hubo una larga pausa entre nosotros, y por un momento pensé que podría decir algo más, pero en cambio simplemente asintió, sus labios presionándose en una línea fina. No tenía las palabras, y honestamente no esperaba que las tuviera, pero eso estaba bien, porque por primera vez, no necesitaba que él dijera nada más. Finalmente había llegado a un lugar donde podía aceptar que nunca sería el padre que había esperado. Podía aceptar que el rechazo que siempre me había dado no era un reflejo de quién era yo, era un reflejo de quién era él, un hombre demasiado orgulloso para admitir sus errores, demasiado terco para abrirse al amor. Me voy a la cama, dijo finalmente, su voz más suave ahora. Buenas noches. Buenas noches, papá, respondí, mi voz firme pero más suave que antes. Salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña sensación de alivio inundarme. La confrontación había sido desordenada, pero había sido necesaria. Era la última pieza del rompecabezas que necesitaba ser colocada antes de que realmente pudiera seguir adelante. Y esa era la clave de todo, seguir adelante. Volví a sentarme a la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia la noche, las estrellas brillando intensamente sobre mi cabeza. El pasado había terminado. Mi padre finalmente había dicho algo que insinuaba un cambio, aunque no fuera perfecto. Pero ahora era libre. No era la hija que él quería que fuera, pero era la mujer que siempre había necesitado ser. Y en ese momento, me di cuenta de que eso era suficiente.